Maestros, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, maestros? Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México, trabajando pues con los temas que hemos venido trabajando desde marzo. Y el día de hoy tuve la fortuna de estar en Grupo Loga trabajando aprendizajes clave y desde ahí con la doctora Patricia Ganem, quien va a ser la conferenciante de apertura en, en Monclova 2018. Va a estar con nosotros en Monclova la doctora Patricia Ganem Alarcón y vamos a trabajar con un grupo de maestros muy fuerte. Vamos a trabajar cuestiones que interesan al trabajo de los maestros y que estando en etapa de cambio, bueno, pues nosotros también podemos hacer nuestras propuestas. Y he venido comentando los principios pedagógicos, que es el motivo de este curso. Desde el propio curso, lo último que comenté tuvo que ver con la relación entre la evaluación como parte de la planeación. Comenté igualmente sobre lo que es el, el modelaje en el aprendizaje y desde ahí empecé a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la planeación de los aprendizajes. Cuando hablo de la planeación de los aprendizajes, observo a la planeación como un proceso. En una revisión que elaboré sobre el enfoque competencial que está en los propios aprendizajes clave en el documento oficial, encontré toda la idea del proyecto de 2030 de la OCDE. Esta idea del proyecto del 2030 de la OCDE tiene que ver con una idea en la cual se colocan las actitudes como un punto de partida para que después las habilidades y posteriormente los conocimientos puedan llegar a generarse en los estudiantes. La idea que tienen ellos es que en el trenzado que colocan desde la OCDE, en el trenzado donde vienen los conocimientos, donde viene la interdisciplina, la disciplina y las prácticas, donde vienen las habilidades, incluidas la flexibilidad, la adaptación y las habilidades metacognitivas, cognitivas, que generalmente aparecen porque en las actitudes están apareciendo efectivamente la flexibilidad y la adaptación. Y desde ahí, por ejemplo, inclusive la esperanza como una de las actitudes y la flexibilidad del pensamiento. Y este trenzado del proyecto 2030 de la OCDE va a llevarnos a lo que es la planeación de los aprendizajes, porque lo que están sosteniendo ellos desde el documento es que lo primero que hay que trabajar son las actitudes. Si yo empiezo a trabajar las actitudes con mis alumnos, un trabajo que todos los maestros siempre hemos hecho ese trabajo, no porque aparezca ahorita dentro del proyecto 2030 de la OCDE, ya es novedoso. No hay nada nuevo en los aprendizajes clave. Es una conclusión a la que hemos llegado muchos maestros. Lo único que han tratado de hacer es darle organización, pero su organización por redacción, porque entiendo que hubo grupos que redactaron, tiene contradicciones, severas contradicciones y paradojas. Cuando nos están hablando, por ejemplo, de que los aprendizajes clave tienen que ver con lo que se aprende dentro de la escuela, es decir, que solamente lo que se aprende adentro de la escuela es clave como aprendizaje. Luego nos señalan, por ejemplo, que esto va a tener que observarse en momentos decisivos del sujeto que van a resultar cruciales para el propio sujeto. Implicaría que lo que no se ha aprendido dentro de la escuela no es clave, no pertenece a los aprendizajes clave. Pero también en dos momentos dentro del documento hacen un alto para señalar que hay aprendizajes que se han aprendido, perdón la redundancia, de manera informal. Es decir, que también hay aprendizajes memorísticos que prevalecen en el sujeto.
aunque me estén hablando de aprendizaje situado. Y no importa que me estén hablando de aprendizaje situado. Por eso los aprendizajes claves son ir y venir en muchas corrientes o en varias para no ser tan exagerado. Y lo que voy observando cuando voy trabajando los principios pedagógicos es cómo en 10 renglones me pueden hablar de aprendizaje situado y cómo en 3 parrafitos me pueden hablar de la relación entre lo que es la evaluación y lo que es la planeación. Después, en el recorrido del libro, del documento, voy a encontrar ya de manera más explícita la planeación de los aprendizajes. Y esta idea de la planeación de los aprendizajes tiene que ver, primero que nada, con observar a la planeación como un proceso y como una herramienta fundamental del maestro. Es decir, cuando yo hago el proceso de planeación, donde primero lo pienso y después lo escribo, puedo establecer metas con base en los aprendizajes esperados de los programas de estudio, así me lo están marcando en el documento. Y para ello tengo que diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo voy a evaluar esos aprendizajes que voy a trabajar o para los que voy a trabajar. Por eso se empieza a colocar, y siempre ha estado de la mano, la evaluación con la planeación. Diríamos que este proceso, el proceso de planeación y su enlace con la evaluación dentro de la planeación, y yo agregaría que también la evaluación como un proceso general que está de principio a fin en un año escolar, en un ciclo escolar, que está de principio a fin en diversas acciones que estamos generando los profesores, y que el proceso de planeación se convierte como en el punto central, el corazón, el alma de la práctica docente. Por eso, cuando Patricia Ganem habla de que el corazón de los cambios son y es la práctica docente, son los ejercicios de práctica docente del profesor, está dando en el clavo de cómo se tiene que proceder dentro del aula, porque solamente los cambios que se generen, la parte central, el corazón de esos cambios en la práctica docente, le van a permitir al profesor anticipar cómo va a llevar el proceso de enseñanza. Hablaba yo de la versatilidad del repertorio didáctico. Así como hablo de una versatilidad del repertorio didáctico, el maestro tiene que pensar en la gran variedad de formas de aprendizaje que pueden tener sus estudiantes. En otro principio pedagógico se habla de los intereses de los estudiantes y en uno más se habla de la motivación. Por eso, así como puedo generar un repertorio didáctico amplio, también puedo observar la variedad de formas de aprendizaje de mis alumnos, de sus intereses y de sus motivaciones. El punto de Herbart sobre la motivación es un punto presente siempre. La motivación es el elemento que permite impulsar, a los estudiantes. Por eso la planeación de las actividades de una manera adecuada a las necesidades de todos los alumnos del grupo es necesaria. Y cuando la doctora Patricia Ganem habla de que el corazón de los cambios es la práctica docente de los maestros, lo está haciendo con la idea de poner en práctica un verdadero ejercicio de planeación. En toda planeación, inclusive, la puesta en práctica de lo que yo he escrito puede diferir, puede cambiar de lo planeado. Hay una serie de situaciones que se van presentando, que algunas pueden ser identificadas como desviaciones, pero en la gran variedad del ejercicio de planeación
hay cosas que voy cambiando. Porque yo inclusive, como cada uno de ustedes, hemos pensado la manera de proceder en una actividad y esta se cambia por diversos elementos que se hacen presentes en ese momento. Diríamos entonces que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en algunos momentos puede llegar a tener una serie de contingencias, que pueden ser en algunos casos inclusive naturales, que se pueden dar por contexto o que se pueden dar por intereses de los niños. Y estas situaciones no siempre las puedo prever. Puedo prever algunas cosas que yo hago como maestro. Por ejemplo, como en el manejo de los materiales, el manejo de un PowerPoint, prefiero sacar copias de la presentación para que la trabajen los maestros. Pero si inclusive dentro de mi trabajo profesional con maestros en el uso de un PowerPoint me cortaran la corriente eléctrica, yo puedo seguir trabajando el discurso. Pero inclusive ya a ese momento ya ha cambiado la idea de la planeación que tuve y que en algunos casos, observando que no siempre se puede prever, yo prevenidamente coloco y me ubico en qué es lo que puede suceder. ¿Sí? Las dinámicas que se generan en el salón de clase, yo entiendo las dinámicas como las respuestas mentales que me da mi alumno a una condición en la que yo lo hago participar. Y hago participar a todos. Trato de que todos participen y que cada uno de los sujetos dentro del grupo lo hagan, porque a veces la participación no se da de una manera activa manualmente o de una manera activa en la destreza, sino que se da una participación intelectualmente activa. Y esta participación intelectualmente activa viene desprendida de lo que están escuchando o de lo que están viendo hacer. Y cuando ellos están escuchando un discurso que los mueve como a los maestros, como lo que sucede aquí, lo que me comentan a través de mis mensajes en mi caja de mensajes, se hacen ustedes mismos, algunos de ustedes me dicen que participan intelectualmente activos cuando yo estoy transmitiendo. Y esto sí es cierto. No puedo anticipar todas las cosas de lo que va a suceder en una transmisión, pero no me debo desalentar porque Facebook me saque de la transmisión. Tampoco ustedes cuando están trabajando y hacen su planeación y tiene desviaciones o se presentan algunas limitaciones, no deben desalentarse por lo que está sucediendo. Al contrario, yo debo de seguir encantado del trabajo que estoy haciendo, porque la pasión es lo que me está moviendo en el mismo trabajo. Y la pasión se traduce con amor. Si han escuchado ustedes al profesor Manuel Zabaleta Santamaría, que va a ser el conferenciante de clausura en Monclova 2018, la conferencia de apertura la va a hacer Patricia Ganem, la doctora, y la conferencia de cierre la va a hacer Manuel Zabaleta. Pues con Manuel Zabaleta, por ejemplo, cuando sus alumnos, bueno, me han platicado sus exalumnos y lo veo con los maestros con los que trabajan en el programa Escuelas México o en otro tipo de pláticas, cómo alienta el trabajo, ¿no? Y por qué desalentarse porque pueda suceder una desviación en el trabajo. Al contrario, lo que hace Manuel Zabaleta es estimular el trabajo del maestro y darle una gran variedad, un gran repertorio de actividades, de estrategias que puedan moverse dentro del salón de clase y que puedan mover con sus estudiantes. Yo recuerdo todavía las antologías que hacían los estudiantes de Manuel Zabaleta Santamaría, el autor de 200 días, 200 reflexiones, de 200 días, 200 lecturas y el autor de Arañas Sabias. Y recuerdo las antologías porque las antologías que generaban los estudiantes con la orientación del maestro Zabaleta, lo que hacían era estimular y alentar el trabajo con los grupos. Hablo de los grupos de esos maestros. Por eso, a veces hago cosas tan sencillas como elaborar una hoja de ruta. Hice en algún momento, hace 2 años, hice un Power donde hablaba yo de la construcción de rutas de trabajo. Y en esa construcción de rutas de trabajo, lo que encontraba yo era
colocar, lo que hacía yo, mejor dicho, era colocar una serie de elementos que le permitieran al maestro establecer estas rutas de trabajo. No tenía nada que ver con la ruta de mejora, porque la ruta de mejora es una ruta de trabajo. El proyecto escolar es una ruta de trabajo. Y cuando la ruta de trabajo se hace consciente, el docente también hace consciente de los objetivos de aprendizaje que busca con cada una de las sesiones que desarrolla. Y aunque la situación en el trabajo, la situación en el aula pueda tomar un curso que pueda parecer distinto a lo que habíamos escrito en esa ruta, el maestro lo que hace es que, por su experiencia, puede reorientar y conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Aquí lo que va resultando importante es cómo la experiencia adquiere eso, precisamente, importancia, pero también cómo la intuición, cómo eso que se dice el propio maestro puede resultar verdaderamente atrayente para los maestros. Desde ahí, por ejemplo, todas las cosas que escribo, todas las cosas que primero pienso y después escribo, le pueden dar ruta a la planeación de los aprendizajes de los estudiantes. Y ellos, por esa gran variedad de formas que tienen de aprender, van tomando diversos caminos. Y podríamos decir, no sabemos a dónde puedan llevar esos caminos, pero lo que sí sé como maestro es que quiero que mi alumno aprenda. Y cuando yo meto estrategias de otro tipo, por ejemplo, estrategias metacognitivas, donde le pido a mi estudiante que me explique el proceso, cómo lo hizo o cómo hizo el proceso X, entonces tengo el control operativo de esa situación de aprendizaje de mi estudiante. Por eso, aprendizaje es clave en un momento me dice que el destino de todas estas rutas lo hacen los aprendizajes esperados y el proceso de planeación, porque lo que van haciendo es que se tienen que generar actividades y se tienen que generar estrategias para alcanzar esos aprendizajes. Pero mientras que aprendizaje es clave nunca me dijo en el documento que es una estrategia, pues yo tengo que generar mi concepto de estrategia. Hay muchas omisiones, hay muchas ausencias en aprendizaje es clave en ese documento. Pero finalmente, yo que soy el responsable del proceso de orientar, entonces yo tengo que destacar el conocimiento del programa. Y si yo soy el maestro de primero, soy el maestro de sexto, lo que debo de conocer es mi programa y conocer los programas de estudio anteriores. Porque conociendo los programas anteriores, me voy a dar cuenta cómo estaban organizados por bloques bimestrales. Y hablo lo de los más recientes. Hablo de la REP y hablo de la reforma educativa, el proceso de modernización de 92 a 95 en sus programas. Y me doy cuenta cómo están organizados bimestralmente y ahora me doy cuenta cómo los aprendizajes clave insisten varias veces de que este plan, refieren al plan, a la parte filosófica normativa de aprendizajes clave, refieren que siempre les está brindando a los maestros una amplia libertad para planear sus clases. Esto implica que yo puedo utilizar método también, que no nada más me voy a preguntas o al proyecto, a los estudios de caso o al aula invertida, sino que también lo que voy haciendo es tener esa libertad y asumir esa libertad para planear las clases y la organización de los contenidos. Si eso realmente me lo está dando aprendizajes clave, ustedes como maestros tienen una brillante oportunidad de generar todo un repertorio didáctico de amplitud que no la conocen hasta este momento. ¿Por qué? Porque si yo me voy a los métodos que recuperó el maestro Antonio Domínguez Hidalgo en su libro de métodos globalizadores, donde me presenta 5 métodos globalizadores, pero también me está presentando 5 métodos individuales. Pero ahí está en el centro de interés, está el método de proyectos, está el método de complejos, las unidades de trabajo mexicanas. Mínimo con esos 4 métodos globales puedo hacer trabajo y puedo responder a lo que doña Emilia Elías de Ballesteros Susano, desde la Nacional de Maestros,
cuando llegan los refugiados españoles, los grandes maestros españoles que se van a la Nacional de Maestros a trabajar, puedo recuperar entonces el concepto que ella coloca en la organización de la materia de enseñanza que tiene que ver con la globalización. Por eso, si me están dando esa libertad para planear clases, organizando los contenidos como más me convenga como maestro, porque esto lo deben de estar diciendo los aprendizajes clave allá por la página, entre las 120 y las 123 están esas ideas. Por ahí están esas ideas. Y si realmente me están dando esa libertad para planear mis clases con los contenidos como a mí me convenga, entonces implicaría que los contenidos que están en los aprendizajes esperados, estos no pueden tener una temporalidad más que la del grado. Pero si yo estoy trabajando y soy educadora, la temporalidad y la gradualidad va a 3 años. Claro que la educadora hace una gradualidad porque la experiencia de la educadora, yo digo que metodológicamente y en términos curriculares es más grande, es más certera, dijera yo, que la experiencia de los maestros de primaria, sin querer menospreciar a los maestros de primaria o secundaria. Pero la educadora históricamente ha tenido una fortaleza teórica y metodológica porque los programas se le han dado. Y si los programas le han dado, y si tengo aprendizajes esperados, y estos no están ligados a un momento particular del ciclo escolar, porque lo que viene como dosificación en los aprendizajes clave no es una dosificación, es nada más una presentación, es un mapa de aprendizajes esperados. Y la condición de los aprendizajes esperados es anual en su temporalidad. Y se busca al final de cada grado que el alumno haya logrado los aprendizajes esperados. Pero las estrategias para lograrlos van a ser diversas. Porque entre esas páginas, entre las 120 y las 123, me están hablando de la libertad para colocar y organizar los contenidos. Y al hablarme de la libertad para organizar los contenidos, también entiendo yo que me están dando libertad. Yo me veo como maestro de primaria, por eso hablo en primera persona. Me estoy percatando de que también me están dando la libertad para que yo organice a la materia de enseñanza. Y ahí sí estaría yo en un ejercicio, en una actividad verdaderamente didáctica. Por eso, mi amiga, la maestra de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Delgado, de FES, me dice, tienes que entrarle a la parte pedagógica porque esa es la que te va a llevar a la práctica de la didáctica. Y aprovechando la flexibilidad curricular, que además de ser necesaria responde a la diversidad de contextos y a las diferentes condiciones que hay en las escuelas, yo tengo que aplicar esa flexibilidad curricular y observar cómo lo puedo hacer con los niños de los mismos grados, del mismo grado, cómo puedo llegar a manejar los objetivos curriculares en el salón de clase y lo puedo hacer, pero nunca la forma de llegar, la forma de alcanzarlos va a ser única. Así como hay repertorio didáctico y así como hay variedad en los aprendizajes, hay una gran variedad de llegar y de alcanzar objetivos o de llegar a alcanzar aprendizajes esperados, porque nunca lo vamos a hacer de una manera única. Por lo tanto, no puede haber una guía. No puede haber una guía que diga, esto es dosificación, así debes de abordarlos mensualmente, porque además el abordaje no va mensual, el abordaje va cuatrimestral. De este abordaje y del contexto, vamos a hablar mañana del contexto de cada escuela y de las necesidades y de los intereses particulares de los alumnos en un grupo, para ver cómo el maestro va a proceder a organizar los contenidos, cómo el maestro, digo yo tomando los conceptos de el maestro Antonio Domínguez Hidalgo y de la maestra Emilia Ballesteros, cómo voy a organizar la materia de enseñanza. Porque yo empiezo a trabajar sesiones con maestros
y le doy una forma de organizar la materia de enseñanza. Yo estoy trabajando los aprendizajes clave, pero los estoy haciendo a partir del perfil de egreso, porque me parece que en las 11 salidas del perfil de egreso puedo encontrar una versatilidad para ver las capacidades de los estudiantes. Y desde esas 2 páginas que yo mantengo en color, con los colores originales del perfil de egreso, empiezo a trabajar con los maestros. Hoy lo he estado haciendo así, la semana pasada. Hoy estuve en Grupo Loga trabajando. Vuelvo a estar en Grupo Loga pasado mañana. Por si quieren ir a verme trabajar allá a Grupo Loga, diríjanse, búsquenlo en Google. La dirección es la esquina de Avenida Lindavista y Avenida Insurgentes, en ese edificio, en el 4º piso, en el 405. Ahí está, es el edificio de la esquina, aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir hablando de esta flexibilidad curricular, del contexto, de las necesidades de los estudiantes en el aprendizaje. Ando como por el principio pedagógico número 8, porque el 9 es el modelaje en el aprendizaje. Les voy a pedir, maestros, denle compartir ahí al video. No he podido compartir los videos, ya me atravesé una semana para subir los videos a YouTube, pero si le dan ahí abajo a la izquierda, si me están viendo en el celular, abajo a la izquierda ya aparece compartir, mándenlo a los grupos también, y los invitamos también a los maestros de Coahuila para que estén presentes en Monclova 2018, 19, 20 y 21 de octubre. La doctora Patricia Ganem va a estar, el maestro Manuel Zabaleta, la maestra Almalivia Tapia Moreno, va a estar Froilán Caballero, también la maestra Angelina Hernández, el grupo fuerte de matemáticas de la Nacional de Maestros va a estar en Monclova 2018, y desde ahí vamos a generar la academia de directores que están solicitando poner en práctica desde la nueva Secretaría de Educación Pública. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias.